¿Alguna vez has visto cómo se rompe el aire de tu ciudad? Como el alma de un barrio, de un pueblo, se va quebrando en silencio hasta que un día, simplemente, ya no está. Una mañana, Ximena, una joven estudiante universitaria de la Ciudad de México, lo experimentaría en carne propia. Caminaría por las calles que creía conocer, calles que deberían bullir de vida, de alegría y de gente, pero en su lugar, solo encontraría una extraña incomodidad, un dolor sordo en el fondo del pecho que no sabía nombrar. ¿Por qué? ¿Por qué si los turistas llegaban por miles, si la economía supuestamente florecía, la ciudad tenía el rostro cansado? En busca de una respuesta, Ximena comenzaría a seguir las huellas ocultas del turismo, el lado B del éxito. Y lo que descubriría sería una verdad impactante. México y otros países, como Japón, parecían seguir el mismo camino del turismo, pero en realidad, avanzaban en direcciones completamente opuestas. Un hecho demoledor: mientras más gente llegaba a México, más caótica y desalmada se volvía la vida para su gente. Mientras tanto, en Japón, una reducción de cierto tipo de turismo estaba devolviendo a sus ciudades su encanto y su paz. ¿Cómo era posible? ¿Cómo dos naciones, orgullosas de su atractivo mundial, podían estar construyendo futuros tan antagónicos? La opresión que sintió en el corazón de la colonia Roma, ese aire irrespirable que llenaba las calles, se convertiría en una duda que crecería con cada noticia que leía. Y entonces, descubriría el silencioso milagro que estaba ocurriendo en Japón. La respuesta a la que llegaría al final de su viaje sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre el turismo, sobre lo que significa tener una ciudad y, sobre todo, para quién debe existir. Esta no es solo una historia sobre viajes. Esta es una historia sobre el futuro de nuestros hogares y sobre nuestra propia dignidad. Y tú, al escucharla, inevitablemente te preguntarás, ¿qué es lo que realmente hace brillar a una ciudad? Y empezarás a buscar la respuesta dentro de ti. Mi nombre es Ximena. Soy un estudiante de turismo en la UNAM, una chilanga más, o al menos eso creía. Desde niña, me fascinaban los documentales de viajes. Soñaba con un trabajo que me permitiera conectar a México con el mundo, mostrar la magia de nuestra cultura. Por eso, cada día, mi rutina incluía revisar las noticias de turismo, no solo de México, sino de todo el mundo. Y últimamente, un titular en particular había capturado toda mi atención: un cambio drástico que estaba reconfigurando el mapa turístico global, un éxodo masivo de un cierto tipo de turista que dejaba de ir a Japón. La razón era casi trivial: un comentario de un político japonés que se había vuelto viral en las redes sociales chinas, pero las consecuencias eran gigantescas. Se impusieron restricciones de vuelo, las agencias de viajes se enfrentaron a una avalancha de cancelaciones. Los destinos turísticos japoneses, de la noche a la mañana, se vaciaron de golpe. Los titulares eran dramáticos: golpe brutal al turismo japonés, la industria turística de Japón en crisis. Y yo, con la honestidad un poco ingenua de mis 22 años, sentí una punzada de emoción. ¡Órale!, pensé. Por fin, el viento sopla a nuestro favor. Siempre se nos había dicho que los turistas de grandes grupos de China representaban un poder adquisitivo enorme. Si ellos dejaban de ir a Japón y empezaban a mirar hacia México, para nuestra industria turística, no podría haber mejor noticia. Como destinos que competían en el gran escenario mundial, aquello se sentía como una pequeña, pero dulce victoria. Mientras leía las noticias, sentía un calor que me subía por el pecho, una especie de orgullo nacionalista. Japón, el gigante asiático, se tambaleaba, y México, nuestro México, era elegido. Imaginaba nuestras playas llenas, los restaurantes a reventar, las redes sociales inundadas con hashtags como México is the best y Visit México. Mientras la industria japonesa sufría, México estaba aprovechando su oportunidad de oro. Pensar en ello me hacía sentir grande. Sin embargo, en ese momento, yo aún no era consciente de nada. No me daba cuenta de que, bajo esa capa de alegría y orgullo que creía sentir, se escondía una sombra, una sensación sin nombre que acechaba en la oscuridad, esperando el momento justo para revelarse. El fin de semana siguiente, decidí ir sola a la colonia Roma. Era una tarea para la universidad, una excusa perfecta para analizar el ambiente turístico de la zona, aunque la neta,
También quería visitar una nueva tienda de diseño que habían abierto. En el cristal de la ventana del Metrobús, mi propio reflejo me devolvía una cara de expectación, casi de euforia. ¿Será verdad que está llegando más gente que nunca? ¿Cómo habrá cambiado el barrio? Una pizca de curiosidad profesional y, muy en el fondo, esa ligera inquietud que aún persistía, esa espinita clavada cuyo origen no lograba descifrar. Pero todavía no podía ponerle palabras. Fue al llegar a la estación de Álvaro Obregón, subir las escaleras y poner un pie en la calle. Lo primero que me golpeó fue el sonido. Un murmullo denso, constante, pero no era el murmullo familiar de mi ciudad. Era un zumbido de voces en inglés, francés, alemán, un bullicio 10 veces más intenso que el que recordaba. El paisaje que se abrió ante mí me hizo detenerme en seco, como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia otro país. Me quedé paralizada. ¿Desde cuándo cambió tanto el ambiente? Así, de repente. En ese preciso instante, sentí un pinchazo agudo en el pecho, como la aguja más fina. La ola de orgullo que había sentido días atrás chocó violentamente con una nueva ola de extrañeza, de incomodidad. Intenté respirar hondo, calmarme, pero me costaba trabajo. No podía saberlo entonces, pero ese pequeño dolor, esa punzada insignificante, era el inicio de una revelación que sacudiría mis valores desde la raíz, una epifanía que me cambiaría para siempre. En ese momento, yo no podía ni imaginarlo. Al poner un pie en la avenida Álvaro Obregón, tuve que tragar saliva para no ahogarme con la impresión. De una esquina a la otra de mi campo visual, hasta donde alcanzaba la vista, el camellón, las banquetas, todo estaba absolutamente abarrotado de extranjeros. Claro, yo sabía que la Roma siempre había sido una colonia concurrida, un imán para turistas. Eso lo tenía claro. Pero la escena que tenía delante era manifiestamente distinta a cualquier cosa que hubiera conocido. ¿Qué era? ¿Qué era esta sensación abrumadora? Era una marea humana, una inundación de gente que se movía con una energía que no era de aquí. Por todas partes, se escuchaban conversaciones a un volumen altísimo, ajeno a la cadencia de la ciudad. Afuera de las cafeterías de especialidad, se apilaban montañas de vasos de cartón y recipientes de comida para llevar. En las jardineras, alguien había enganchado una bolsa de plástico con basura. Quizás era una estampa común en cualquier destino turístico del mundo, pero hoy, en mi Roma, la palabra que mejor describía el ambiente era caos. Con una sensación de desconfianza, empecé a caminar. Con cada paso que daba por la avenida, sentía que el sonido de la ciudad se volvía más denso, más turbio. Neta que esto siempre fue así de ruidoso, me sorprendí murmurando en voz baja. Y entonces empecé a notarlo todo. Un grupo de nómadas digitales discutiendo a gritos en medio del paso de peatones. Turistas que caminaban grabando con su celular, deteniéndose en seco sin mirar atrás, provocando que la gente chocara con ellos. Una forma de moverse como si el concepto de hacer fila simplemente no existiera en su universo. Restos de comida a medio terminar abandonados sobre una banca, la basura dejada discretamente junto al tronco de un árbol. Quizás, si viera cada una de estas acciones por separado, podría ignorarlas, pensar que son cosas que pasan. Pero cuando la cantidad es tal que transforma por completo la atmósfera de un lugar, el paisaje se convierte en algo completamente diferente. Algo hostil. Mientras caminaba, sentía un peso creciente instalarse en mi pecho. Se suponía que debía estar feliz de ver a tantos turistas. Se suponía que era bueno para el país, una fuente vital de ingresos. Se suponía que esto era exactamente el destino turístico vibrante con el que había soñado, el que estudiaba en mis libros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dolía un poco el corazón? ¿Por qué sentía que me faltaba el aire? ¿Por qué mis pasos se sentían cada vez más pesados? Algo no está bien, susurró una voz en mi interior. Dejé atrás las tiendas de diseño y me metí en una de las calles más pequeñas, buscando un respiro. De repente, llegó a mis oídos una llamada telefónica a todo volumen, proveniente de unas escaleras que bajaban a un estacionamiento. La voz de un hombre hablando en inglés resonaba con tal fuerza que parecía que estaba gritando justo a mi lado.
It's the station, yeah, the subway station. Me quedé mirándolo, perpleja. El hombre bajó las escaleras agitando la mano, sin modular la voz en ningún momento. La gente a su alrededor le lanzaba miradas de reojo, pero nadie, absolutamente nadie, le dijo nada. En sus rostros había una expresión de resignación, de derrota. Y mientras seguía mi camino, todavía procesando la escena, me topé con algo aún más increíble. Frente a la fachada de una casona porfiriana, un cartel claro y visible decía en español e inglés: prohibido tomar fotos. Propiedad privada. Y justo al lado del letrero, un grupo de turistas posaba descaradamente, tomando una y otra foto. Un guardia de seguridad salió deprisa para llamarles la atención, pero ellos simplemente se rieron, lo ignoraron y siguieron con su sesión fotográfica como si nada. En ese instante, la inquietud que sentía se convirtió en una punzada de rabia. Se suponía que debía sentirme orgullosa de que eligieran México. Se suponía que debía estar feliz por la popularidad de mi país. Pero en ese momento, en el corazón de mi ciudad, no sentía orgullo, sino una profunda desazón. No sentía alegría, sino una sensación de ser una extraña en mi propia casa. Y cuando me di cuenta de esa terrible diferencia, me detuve en seco. Una pregunta, fría y pesada, se me clavó en la mente: si esto sigue así, si cada vez llegan más y más turistas de este tipo, ¿en qué se va a convertir esta ciudad? La pregunta tenía un peso gélido, un peso que se hundía en mi pecho, y aunque intentaba agarrarla, mis dedos temblaban y no podían sostenerla. La Roma de hoy no era la que yo conocía. La línea entre vitalidad y caos se había vuelto borrosa, y en el aire flotaba la sensación de que algo, en algún lugar, se estaba rompiendo. Cancelé mis planes de compras y me dirigí de vuelta al Metrobús. Sentía una necesidad urgente de irme de allí, mucho antes de lo que había planeado. Mis pasos no eran ligeros. A mi espalda, esa sensación de extrañeza se me pegaba como una sombra, siguiéndome, sin soltarme. ¿Por qué?, me preguntaba una y otra vez. ¿Por qué me siento así? Siempre había creído, sin dudarlo un solo segundo, que la llegada de turistas era algo bueno. Y sin embargo, hoy, de camino a casa, no podía dejar de buscar la razón de esta angustia. Esa angustia que, sin que yo lo supiera, me llevaría a un momento que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. Apenas llegué a casa y cerré la puerta, solté un largo suspiro. Esa pesadez, esa incomodidad, no me había abandonado ni en el trayecto en el transporte público, ni mientras buscaba las llaves para abrir. Se había adherido a mi espalda como una película de sudor frío. Si solo fuera por la cantidad de gente, no me sentiría así, razoné. Había una disonancia total entre la alegría que se suponía que debía sentir por el auge del turismo y el peso que oprimía mi pecho. Era como si una parte de mi mente hubiera olvidado la respuesta correcta, la que se esperaba de mí. Arrojé la mochila al suelo, me dejé caer en la cama y, sin pensarlo dos veces, tomé mi celular. Necesitaba, desesperadamente, confirmar que no estaba loca, que no era la única que sentía este malestar. Con el pulgar temblando, abrí Twitter. Empecé a deslizar el dedo por la pantalla y, casi al instante, contuve la respiración. Allí estaba. La misma sensación de extrañeza que había experimentado en la Roma, pero convertida en palabras, en cientos, miles de tweets. La Roma y la Condesa ya parecen una extensión de Austin, Texas. Neta, ¿dónde quedaron los chilangos? Se escucha más inglés que español. Qué surrealista. Qué chido que vengan turistas, pero la neta, ya es demasiado. No hay dónde estacionarse, no se puede ni caminar. Las calles llenas de basura de los Airbnbs y los nómadas digitales. Antes no era así, ¿o sí? Apreté el celular con fuerza. Un calor familiar, el de la validación, me subió por el cuerpo. No estaba sola. Esa incomodidad no era producto de mi imaginación. Todo el mundo estaba sintiendo que algo fundamental había cambiado. Seguí deslizando la pantalla, y lo que encontré superó con creces mis peores temores. Los testimonios se volvían más y más crudos. Ya no puedo ir a las fonditas de mi barrio porque los gringos las descubrieron,
y ahora hay filas de 1 hora. En algunas zonas de Tulum ya no puedes ni dormir por el ruido de las fiestas de los extranjeros. El problema de la basura es tan grave que los trabajadores de limpia ya no se dan abasto. Es una mentada de madre diaria. Los grupos de turistas en el centro histórico bloquean todo el paso. Neta, urge regularlos. Pero el tema que me dejó helada fue el de la gentrificación. La gentrificación, esa palabra que había estudiado en clase pero cuyo impacto real nunca había sentido tan de cerca. Hice clic en un video de noticias sobre Oaxaca. Y allí, en la pantalla de mi celular, vi el futuro de la Roma, pero multiplicado por 1000. Hordas de turistas bloqueando las estrechas calles de cantera, impidiendo el paso de los coches, que tocaban el claxon en una sinfonía de frustración. Las playas de Puerto Escondido, antes paraísos, ahora cubiertas por la basura de los beach clubs, arrastrada por el viento hacia la arena. Turistas subiéndose a las ruinas de Monte Albán para tomarse la selfie perfecta, ignorando los letreros de no subir. En un mercado, vi una escena de una turista intentando regatear con una artesana de forma prepotente, casi provocando una pelea. Fruncí el ceño. La inquietud en mi pecho se transformaba lentamente en un dolor real, tangible. Y entonces, un comentario en el video lo cambió todo. Fue un golpe directo al estómago. Los únicos que se benefician son los hoteles boutique de dueños extranjeros y los Airbnbs. Las tienditas y los negocios locales no ven un peso de ese dinero. A la gente del pueblo solo nos toca el estrés, el ruido y ver cómo nuestra vida se encarece. Me quedé paralizada, mirando la pantalla sin ver. ¿Cómo era posible? Se suponía que el turismo traía prosperidad, pero estaba empobreciendo a la gente local. Se suponía que hacía las ciudades más vibrantes, pero estaba destruyendo la vida de sus habitantes. Se suponía que el dinero llegaba a raudales, pero solo engordaba los bolsillos de unos pocos, de los de afuera. ¿Quién carajo sale ganando con esto?, pensé. La contradicción era una espina afilada clavada en mi corazón. Y la situación era aún más grave. Seguí investigando y me topé con la palabra protesta. Abrí otro video. Era en San Miguel de Allende. Ciudadanos, mexicanos, con pancartas con letras rojas y enormes, bloqueando una calle. Tourists go home, nuestras casas no son hoteles, respect our community. Sus gritos, amplificados por un altavoz, sonaban a desesperación. Vi como algunos turistas, sorprendidos y ofendidos, pasaban a toda prisa, evitándolos. Una protesta en un destino turístico. Nunca en mi vida había visto algo así. Sentí un escalofrío. Mis dedos temblaban. ¿Tan rápido puede cambiar el ambiente de una ciudad? ¿Tanto? En los comentarios, las voces de los trabajadores del sector servicios eran un clamor. Agradecemos que vengan, pero la falta de respeto es increíble. Nos pasamos el día lidiando con problemas y malos tratos. Los únicos que ganan son las grandes cadenas. A nosotros no nos llega nada de esa derrama. Cerré la aplicación. En el silencio de mi habitación, un silencio pesado se instaló en mi mente. ¿De verdad creía que más turismo significaba algo bueno? El trabajo de mis sueños, el que yo había idealizado, ¿realmente consistía en enfrentar esta realidad? Yo, que me había alegrado de que Japón perdiera turistas, ¿no había sido una completa ciega? Las preguntas brotaban una tras otra, y no encontraba respuesta para ninguna. Con el celular aún caliente en la palma de mi mano, un pensamiento me asaltó de repente. La inquietud que sentí en la Roma. Fue solo el principio. Era la puerta de entrada a algo mucho más grande. Aún no sabía qué era, pero sentía, con una certeza absoluta, que algo se había puesto en marcha. Ya no era solo una intuición. Levanté la vista lentamente. Si un cambio de esta magnitud estaba ocurriendo aquí, entonces en otros lugares del mundo, como en Japón, también debía estar pasando algo importante. Y al instante siguiente, con una urgencia que no entendía, abrí el navegador y tecleé en la barra de búsqueda, Japón, turismo, impacto, reducción turistas chinos. Desde ese momento,
El futuro que yo había imaginado y el futuro real comenzaron a intercambiar sus lugares. Aún no sabía que la realidad de Japón que estaba a punto de descubrir sería tan impactante que cambiaría mis valores desde los cimientos. En cuanto presioné el botón de buscar, la pantalla se llenó de una cantidad abrumadora de artículos. Hice clic en la noticia más reciente y comencé a leer lentamente. Tras las primeras líneas, fruncí el ceño. Kioto, Arashiyama, drástica disminución de turistas chinos. Sin embargo, los ingresos se mantienen estables mientras aumenta notablemente el turismo nacional. ¿Qué? Releí la frase, incrédula. Y luego otra vez, más despacio, palabra por palabra. En Kioto, a pesar de la caída masiva del turismo chino, los ingresos no habían bajado. Es más, los japoneses estaban volviendo a visitar sus propias ciudades. No puede ser, pensé. Eso iba en contra de toda lógica. En la universidad, en las noticias, en todas partes, había aprendido que la economía turística de Japón dependía enormemente de los grandes grupos provenientes de China. Si ellos se iban, era inevitable que el sector se hundiera. Era inevitable que las calles se vaciaran. Era inevitable que la prosperidad se desvaneciera. Esa era la verdad establecida, el sentido común. Pero las palabras en la pantalla estaban, silenciosamente, demoliendo esa verdad. Según el artículo, la ausencia de los grandes y ruidosos grupos turísticos había devuelto la tranquilidad a lugares como el bosque de bambú de Arashiyama. Como resultado, muchos japoneses que antes evitaban esos lugares por las multitudes, ahora sentían que se había vuelto más fácil y agradable visitarlos. Y a continuación, citaban al presidente de la Asociación de Comerciantes Locales: debemos reconsiderar un modelo de turismo que depende excesivamente de un solo país. Un turismo más tranquilo es, a largo plazo, mucho mejor para la comunidad. Mientras leía, sentía un calor extraño en el pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era mejor que hubiera menos turistas chinos? La confusión se extendió hasta la punta de mis dedos, y la mano con la que sostenía el celular comenzó a sudar. La segunda mitad del artículo contenía una revelación aún más increíble. Al volverse más tranquilos los destinos, no solo los japoneses se sentían más cómodos, sino que también los pequeños comercios locales, antes ignorados por los grandes tours, veían un resurgimiento de clientes. Además, turistas de otros lugares, Europa, el sudeste asiático, Norteamérica, estaban llegando en mayor número, diversificando el origen de los visitantes. A pesar de la ausencia de un grupo masivo, el número total de turistas estaba, de hecho, aumentando. Mi cerebro no podía procesarlo. Los números, la lógica, nada tenía sentido. Solo la sorpresa crecía y crecía dentro de mí. Abrí frenéticamente otro artículo. Osaka, Nagoya, Hakone, Fukuoka. En todas partes, la historia era la misma. Un coro de voces que decían: ahora está más tranquilo, es más fácil caminar, han llegado más turistas japoneses y occidentales. Lo que leí sobre el mercado Kuromon de Osaka fue especialmente impactante. La calle, que antes era intransitable por las multitudes de turistas arrastrando maletas enormes, ahora era un lugar donde los locales y los viajeros de otras partes del mundo podían disfrutar del mercado con calma. Y el artículo continuaba. El turismo en Japón estaba cambiando de cantidad a calidad. Aumentaba el número de visitantes que se quedaban más tiempo y, por lo tanto, gastaban más por persona. El modelo de viajes en grupo estaba siendo reemplazado por un estilo de viaje individual, donde la gente exploraba las regiones a fondo, con tiempo y curiosidad. La congestión excesiva se había aliviado, y la carga sobre los residentes locales había disminuido drásticamente. Contuve la respiración. En México, mientras más turistas llegaban, más se deterioraba la ciudad, más crecía la inseguridad y más se acumulaba la frustración de los residentes. Y en Japón, una reducción de un tipo específico de turista había traído de vuelta la tranquilidad, había elevado la calidad de la experiencia y, como resultado, estaba atrayendo a aún más viajeros de otras nacionalidades. El contraste era demasiado nítido, demasiado cruel. Entonces, ¿qué era lo que yo había estado viendo? Yo,
que estaba tan convencida de que Japón sufría una crisis turística. Yo, que creía sin lugar a dudas que México tenía la ventaja. Un solo artículo había comenzado a derrumbar, lenta pero inexorablemente, todo mi sistema de creencias. La inquietud volvió a mi pecho. Era la misma que había sentido en la Roma, pero la calidad era diferente. Aquella vez fue un mal presentimiento. Esta vez, era el dolor de darme cuenta de que había estado terriblemente equivocada. Dejé el celular boca abajo sobre la cama y respiré hondo. Japón está en problemas, México tiene el viento a favor. Esas habían sido mis premisas. Pero esas premisas se estaban haciendo añicos. En ese instante, sentí nacer una pregunta en lo más profundo de mi ser. Si Japón realmente estaba comenzando a elevar la calidad de su turismo. ¿Y si México solo estaba aumentando la cantidad a costa de su propia alma? ¿No habría estado pasando por alto lo más importante todo este tiempo? Esa pregunta, que más tarde cambiaría el rumbo de mi vida, apenas comenzaba a revelarme su verdadero peso. La idea de que los destinos turísticos de Japón estaban recuperando su tranquilidad, de hecho, prosperando, me había dejado atónita, pero algo seguía sin encajar. Sentía que me faltaba una pieza del rompecabezas. Fue entonces cuando el titular de otro artículo me saltó a la vista. ¿Cuál es el origen de los modales de los turistas? ¿Un problema que Japón ha enfrentado durante años? Ah, claro. Recordaba vagamente haber oído noticias sobre problemas de comportamiento, pero la palabra años me intrigó. ¿Qué tan grave había sido? Impulsada por la duda, abrí el enlace. El primer video que vi me dejó sin aliento. Un ciervo estaba siendo pateado. En el parque de Nara, esos ciervos mansos y sagrados que son el símbolo de la ciudad. El video mostraba a un turista pateando a un ciervo con el pie para abrirse paso, a otro empujando bruscamente a los animales, y a un tercero, y esto me heló la sangre, tratando de darles de comer galletas mezcladas con piedras. Me temblaron las manos. ¿Mezclar piedras en la comida de un animal? Eso iba más allá de una simple travesura, era crueldad pura. En una esquina de la imagen, se veía un letrero que decía por favor, no molestar a los ciervos, escrito en japonés y en chino. Sentí una opresión en el pecho. Qué desesperados debían haber estado los japoneses para tener que poner advertencias así. Yo, que estudiaba turismo, ¿cómo era posible que no supiera nada de esta realidad? Abrí otro artículo, y los ejemplos eran aún más brutales. Un youtuber chino que, en un buffet libre en Japón, acaparó bandejas enteras de mariscos para él solo. Grabó todo sin permiso, molestando a los demás clientes, y cuando le llamaron la atención, respondió con arrogancia, vengo a darle una lección a Japón. Tuve que apartar la vista del celular. Eso no era solo mala educación, era una humillación deliberada. ¿Cómo alguien podía subir un video así, con tanto orgullo? Pero lo que realmente me revolvió el estómago fue lo que ocurrió en un santuario sintoísta. El santuario Yasukuni, en Tokio. Alguien había pintado con spray rojo un grafiti en chino sobre una estela de piedra. Y no solo eso, el vándalo había grabado un video de sí mismo orinando tranquilamente sobre el monumento. La crudeza del acto me dejó sin palabras. Un acto que no mostraba el más mínimo respeto por un lugar sagrado, transmitido al mundo entero como si fuera una hazaña. Los comentarios del artículo estaban llenos de la tristeza y la rabia contenida de los japoneses. Duele mucho que profanen nuestros lugares sagrados. Por favor, solo les pedimos un mínimo de respeto. Así no podremos proteger nuestros sitios turísticos. Sentí que el pecho se me encogía. Podía percibir, a través de la pantalla, la silenciosa indignación de un pueblo que valora su cultura y sus paisajes. Y podía entender su dolor perfectamente. Pero la cascada de horrores continuaba. Una historia sobre una casa de alquiler en Hokkaido. El dueño había explicado repetidamente a los inquilinos que, debido a las heladas del invierno, era absolutamente crucial no cerrar el agua al salir. Los turistas lo ignoraron, la tubería reventó y la casa entera se inundó. La voz desesperada del propietario estaba citada en el artículo, se lo expliqué 1000 veces, pero no me escucharon. Los costos de reparación son enormes,
estoy destrozado. Me dolió el corazón. Que la vida y el patrimonio de alguien fueran destruidos de esa manera era demasiado cruel. Y entonces, leí la última frase, la que lo cambió todo. Una pareja china había dejado la casa. Al revisar las camas, el dueño descubrió que habían defecado entre las sábanas. Tuve que llevarme la mano a la boca para ahogar un grito de asco. El shock me cortó la respiración. Esto ya no era una cuestión de modales. No podía justificarse como una diferencia cultural. Era un acto deliberado para destruir la propiedad de alguien y pisotear su dignidad. Cuando cerré el artículo, la inquietud que sentí en la Roma regresó al centro de mi pecho, pero transformada. Ya no era una duda, era una certeza dolorosa. Japón había soportado esta situación durante años. Tener muchos turistas no era solo una bendición. Porque en cada ciudad, en cada pueblo, hay gente que vive, gente que trabaja, hay una atmósfera y una cultura que deben ser protegidas. Y la cantidad masiva de turismo puede convertirse en una fuerza destructora. De repente, lo entendí. El cambio de rumbo de Japón no había sido una elección elegante. Había sido una decisión desesperada, un acto de supervivencia. Tuvieron que hacerlo para proteger su turismo, para proteger sus ciudades y, en última instancia, para proteger la cultura misma de Japón. En su decisión silenciosa había una determinación férrea. Y lo que sentí fue admiración. Y también dolor. Mientras México estaba siendo devorado por la cantidad, Japón avanzaba hacia la calidad. ¿Por qué no me había dado cuenta de esta diferencia? Somos países en el mismo continente, con destinos turísticos increíbles. ¿Cómo es que nuestros caminos se habían separado tanto? Al conocer los problemas que había enfrentado Japón, finalmente lo comprendí. El turismo no es bueno solo porque aumenta. Si no puede coexistir con la vida de la gente, la ciudad se rompe. Y esta revelación, pesada y resonante, me hizo volver a abrir las noticias de México. Y en la pantalla, dispersa por todas partes, había otra realidad que hasta ahora no había querido ver. Aumento de turismo extranjero, comerciantes locales lanzan grito de auxilio. Ingresos por turismo crecen, pero el entorno urbano se degrada. Congestión y ruido, la vida de los residentes, gravemente afectada. Con cada titular que leía, sentía que algo dentro de mí se desmoronaba. ¿Por qué, si aumentaban los turistas, había gritos de auxilio? Al leer los artículos, la razón apareció escrita con una claridad brutal. Los únicos que se beneficiaban eran los hoteles boutique de capital extranjero y las cadenas internacionales. Las pequeñas tiendas locales, las fondas familiares, casi no veían a esos turistas. Un frío me recorrió la espalda. Por fuera, la ciudad parecía vibrante y próspera. Uno podía caer en la ilusión de que se había vuelto un lugar más cosmopolita y exitoso. Pero en la sombra, los que realmente se estaban enriqueciendo no eran las empresas mexicanas, ni los comercios locales, sino los grandes capitales extranjeros. Los negocios de nuestra gente solo estaban poniendo el escenario, el sabor local, para que otros hicieran su agosto. Y la cruda realidad continuaba en el resto del artículo. Aumento exponencial de basura en las calles por los alquileres turísticos. Conversaciones a gritos y ruido de fiestas hasta altas horas de la noche que impedían dormir a los vecinos. Infracciones de tránsito y aumento de accidentes por la renta de motonetas y cuatrimotos. Empleados de restaurantes y hoteles agotados por el maltrato diario. La vibrante vida turística estaba destrozando la ciudad. Comencé a entenderlo, pero el problema iba más allá. En las redes sociales, la frustración había llegado a un punto de ebullición. Si van a venir turistas inmodales, prefiero que no vengan. Mi tranquilidad vale más que su dinero. Esto ya no se siente como turismo, se siente como una invasión. Los residentes, lejos de dar la bienvenida al turismo, comenzaban a sentir algo parecido al miedo. Los videos que compartían eran desoladores. Una calle del centro histórico donde una marea de turistas casi aplasta a los peatones locales. El ruido incesante de un bar en la playa que duraba hasta el amanecer. La discusión de un turista con un vendedor que casi llega a los golpes. Todas las imágenes tenían algo en común, el aire de la ciudad estaba agotado,
exhausto. Apreté el celular con fuerza. Era lógico, si lo pensabas bien. Los turistas caminan por las calles, usan las tiendas, suben al transporte, se hospedan en los edificios. Cada una de sus acciones se inserta directamente en la vida cotidiana de las personas que viven allí. Pero en México, estábamos tan obsesionados con atraer a más y más gente, que en algún punto del camino se nos olvidó proteger esa vida cotidiana. En Japón, la disminución de un tipo de turismo permitió que los clientes locales regresaran, que el estrés de los residentes se redujera y que el encanto del lugar resurgiera. En contraste, ¿cuál era la situación en México? Mientras más turistas llegaban, más se cansaba la gente, más se deterioraba la ciudad, las empresas locales no se beneficiaban y los problemas solo se hacían más y más grandes. No se trataba solo de aumentar. No se trataba solo de generar ingresos. El turismo no podía medirse únicamente por la cantidad. Finalmente, con un dolor profundo, lo estaba entendiendo. Y el golpe de gracia fue un suceso en la Ciudad de México. Hice clic en un video. La imagen era del Zócalo. Un grupo de ciudadanos, con rostros llenos de ira, sostenía pancartas rojas y gritaba: "Fuera gringos, México no es tu patio de recreo, queremos viviendas, no Airbnbs". La fuerza de sus voces me heló la sangre. Una manifestación. Una manifestación en el corazón turístico del país. Una manifestación en un destino turístico es la última señal de que una ciudad está gritando de dolor. Vi cómo los turistas, sorprendidos, se apartaban de la protesta, confusos. En ese momento, tuve la certeza. México estaba a punto de ser aplastado por el peso de su propio éxito turístico. Y al mismo tiempo, pensé, ¿de verdad podemos seguir con este modelo de turismo? El pecho se me oprimió, sentí una ansiedad tan fuerte que me costaba respirar. Y entonces, una frase me vino a la mente. Japón cambió la cantidad por la calidad. Y no era solo una diferencia de estrategia. Era una diferencia en la determinación por proteger su ciudad. Y esa diferencia de determinación era la que estaba creando este contraste tan abismal. Mirando la pantalla, sentí nacer una pregunta enorme dentro de mí. Si México sigue por este camino, persiguiendo solo la cantidad, ¿qué nos va a quedar al final? Incluso después de ver la noticia de la protesta en el Zócalo, me quedé un largo rato inmóvil, con el celular en la mano. Tenía una zozobra en el pecho que no me dejaba en paz. Esa extraña incomodidad que sentí en la Roma se había transformado, ahora, en un dolor punzante y claro. Y ese dolor me estaba haciendo una pregunta directa: ¿realmente es bueno que lleguen más y más turistas? Yo, que estudiaba turismo, que lo había elegido como mi vocación, nunca me había atrevido a cuestionar esa premisa. El turismo es vital para el país. Los turistas traen divisas. El auge del turismo trae prosperidad. Había creído en esas frases como si fueran dogmas de fe. Pero, ¿cómo podía explicar lo que había visto hoy? Las calles sucias de la Roma, los conflictos en Oaxaca, los rostros agotados de los meseros, los vecinos que no podían dormir por el ruido, la manifestación en el corazón de mi ciudad. Y, sobre todo, el hecho de que yo misma, caminando por esas calles, no deseaba trabajar en un entorno así. Yo, que soñaba con dedicarme al turismo, había sentido una opresión asfixiante en un destino turístico. Este dolor, esta contradicción clavada en mi pecho, ya no podía ignorarla. Respiré hondo y empecé a reflexionar. México, con la llegada masiva de nómadas digitales y turistas, ciertamente se veía más movido. Pero esa agitación estaba agotando a la ciudad, deteriorando la seguridad y atormentando a sus habitantes. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en Japón? La disminución de los grandes grupos de turistas, que supuestamente los había sumido en una crisis, en realidad les había devuelto la tranquilidad, había revitalizado el encanto de sus destinos y, para colmo, estaba atrayendo a más turistas de otros países. Era una ironía cruel. Estando en el mismo planeta, ¿cómo habíamos llegado a resultados tan opuestos? Abrí mi laptop y empecé a investigar políticas de turismo en México, políticas de turismo en Japón. Y casi de inmediato, un concepto que nunca antes había considerado seriamente apareció en la pantalla:
turismo sostenible. Era la frase que el gobierno japonés llevaba años promoviendo. Una estrategia que priorizaba la protección de la vida de la ciudad por encima del simple aumento del número de visitantes. Descubrí que en ciudades como Kioto o Kamakura habían reforzado las regulaciones para proteger a los residentes, creando mecanismos para controlar el comportamiento de los turistas. Y lo más importante, entendí que la base de la estrategia turística de Japón era una creencia fundamental. Una ciudad que es buena para sus habitantes es, por definición, una ciudad atractiva para los visitantes. Contuve el aliento. En México, esa perspectiva era prácticamente inexistente. El mantra era, cuantos más turistas, mejor, si nos visitan, es un éxito. Y yo misma me había tragado esa idea sin cuestionarla. Pero si lo pensaba bien, los viajes que realmente me habían marcado, los lugares que recordaba con más cariño, eran sitios tranquilos, hermosos, lugares donde mi mente podía calmarse. Una calle donde se podía oír el sonido de la naturaleza, un pueblo donde los habitantes locales hacían su vida normal, un paisaje donde la cultura no había sido destruida. La esencia del turismo no era el bullicio. Era la protección del encanto original de un lugar. Lo entendí. La sensación de asfixia en la Roma, ese aire pesado que se apoderaba de la ciudad. Era la señal de que el encanto del barrio se estaba perdiendo poco a poco. Parecía vibrante, pero en realidad, esa misma vibración estaba erosionando la ciudad, robando la paz de sus habitantes y destruyendo el alma misma del lugar. Y una ciudad que ha sido herida de esa manera, tarde o temprano, comenzará a rechazar a los turistas. Japón había intentado evitar ese camino. Por eso estaban donde estaban ahora. ¿Y nosotros, qué habíamos pasado por alto? ¿No se supone que el turismo es la actividad de proteger el alma de una ciudad para poder compartir su encanto con el futuro? Si la llegada de turistas agota a la ciudad y destruye su cultura, entonces eso no es un éxito. Lo que se extendió por mi pecho fue una mezcla de arrepentimiento, de vergüenza y, también, una pequeña luz de esperanza. Lo sentí desde el fondo de mi corazón. México tiene que cambiar. Si seguimos así, nuestras ciudades se van a romper. Japón, a pesar de tener menos turistas de un cierto tipo, había recuperado su tranquilidad, su nivel de satisfacción había aumentado y, como consecuencia, estaban llegando más visitantes de otros países. Mientras tanto, México, a pesar de tener más turistas, veía como sus ciudades se deterioraban, la inseguridad aumentaba y el estrés de sus habitantes no paraba de crecer. Cada vez que pensaba en ese contraste, el dolor en mi pecho se intensificaba. ¿Por qué éramos tan diferentes? Somos países orgullosos, con el turismo como uno de los pilares de nuestra economía. Y sin embargo, mirando por la ventana la noche de la ciudad, bajé la vista, pensativa. En México, cuando aumentan los turistas, la ciudad se vuelve un caos. Aumenta la basura, el ruido se multiplica, las reglas se rompen. Las conversaciones a gritos en el transporte público, la gente que se mete en las filas, las invasiones a zonas prohibidas para tomar fotos. Todo eso se repetía como si fuera normal. En cambio, en Japón, una reducción de turistas había traído calma, la vida de la gente estaba siendo protegida y, como resultado, se había creado un ambiente donde tanto los turistas japoneses como los de otros países podían disfrutar de su estancia. El México con más turistas se agotaba, mientras que el Japón con menos turistas volvía a brillar. Esta verdad fue para mí un shock tan grande como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Respiré hondo y abrí un cuaderno. Quería escribir lo que sentía, tal como lo sentía. En el momento en que la pluma tocó el papel, una frase surgió de forma natural: el turismo de México es ruido. El de Japón es espacio. Esas palabras simbolizaban todo lo que había visto en los últimos días. México se había enorgullecido de la cantidad de turistas. Si hay bullicio, es un éxito. Si la gente se aglomera, es bueno. Creíamos firmemente que eso era el turismo. Pero Japón era diferente. No valoraban el ruido, sino el espacio para que la ciudad pudiera respirar. El sonido del río que se puede escuchar en el silencio. El ancho de una calle que permite a los locales caminar con naturalidad. Un ritmo de vida que no se rompe aunque haya turistas.
Reglas diseñadas para proteger la cultura y el paisaje. Lo que sentí al ver las imágenes de Japón no fue la cantidad de gente, sino el aire que fluía por la ciudad. Aunque decían que tenían menos turistas, por alguna razón, sus destinos se veían más luminosos. Las sombras que caían sobre las calles parecían más ligeras, el aire tenía una especie de transparencia. Era la prueba de que esos lugares estaban recuperando su verdadera esencia. Y lo más aterrador de todo era la realidad de que México, en su búsqueda incesante de la cantidad, había comenzado a destruir su propio atractivo. Los turistas llegaban, los ingresos aumentaban, pero el encanto de la ciudad se desvanecía. Los residentes estaban agotados, los trabajadores, hartos, y el aire de la ciudad se volvía cada vez más pesado. Lejos de prosperar con el turismo, estábamos a punto de ser aplastados por él. Si seguíamos así, llegaría un día en que los destinos turísticos de México dejarían de ser elegidos. Apreté el cuaderno con fuerza. Y entonces, una pregunta que no podía ignorar surgió en mi mente. ¿Por qué Japón pudo avanzar hacia la calidad mientras que México se quedó atado a la cantidad? La respuesta no era sencilla. Pero había una cosa que estaba clara. Japón tenía una postura de proteger la ciudad. México tenía una postura de vender la ciudad. Un país que protege a sus habitantes frente al turismo y un país que se recuesta en el turismo para sobrevivir. Esa diferencia era la que había determinado la situación actual. Relajé los hombros y respiré profundamente. La inquietud en mi pecho ya no era una simple incomodidad. Era una advertencia clara. No podemos seguir así. La diferencia entre Japón y México era ya innegable. Japón, aun con una reducción de un tipo de turista, veía sus ciudades ordenarse, la vida de su gente protegerse y, como resultado, recibía a más visitantes de otras naciones. México, con un aumento de turistas, veía sus ciudades agotarse, la vida de su gente alterarse y, como resultado, sus propios habitantes empezaban a darle la espalda al turismo. Repasé esa disparidad una y otra vez, tratando de entender por qué habíamos tomado caminos tan distintos. Y entonces, una verdad emergió silenciosamente en mi mente. Japón protegió sus ciudades para poder proteger su turismo. Esa elección, que parece tan obvia pero que no lo es en absoluto, fue la que salvó a Japón y aseguró su futuro como destino turístico. Abrí mi cuaderno y empecé a escribir, punto por punto, todo lo que había sentido hasta ahora. México tiene como objetivo aumentar el número de turistas. Japón tiene como objetivo crear ciudades capaces de acoger a los turistas. México persigue las cifras de ingresos. Japón persigue mantener el encanto de sus ciudades. México está agotado por buscar la cantidad. Japón tuvo el valor de soltar la cantidad, y con ello, elevó la calidad. Cuanto más escribía, más nítido se volvía el cambio en Japón y más dolorosamente evidentes se hacían los problemas de México. Y de repente, me di cuenta de algo fundamental. El turismo no consiste en aumentar el número de personas que dejan dinero. El turismo consiste en aumentar el número de personas que se enamoran de un lugar. Esa diferencia, hasta hoy, yo no la había entendido. Por eso sentí esa opresión en la Roma. Aunque había muchísimos turistas, allí había muy pocas oportunidades para enamorarse de la ciudad. Ruido, basura, desorden, el cansancio de los residentes, la frustración de los empleados. Solo había mucha gente, pero el encanto de la ciudad se estaba desvaneciendo. En cambio, en los destinos turísticos de Japón, la reducción de turistas había creado un espacio recuperado. El fluir silencioso de un río. Turistas que caminaban sin prisa. Un aire donde los locales y los visitantes se mezclaban con naturalidad. Los productos de las tiendas, ordenados con esmero. El color de una ciudad que, inexplicablemente, te daba paz. Allí había muchísimas razones para enamorarse del lugar. Y pensé, si México realmente aspira a ser una potencia turística, lo que necesitamos no es cantidad. Lo que necesitamos son mecanismos para proteger nuestras ciudades, un ambiente donde los visitantes puedan sentirse a gusto y un aire que haga que los que vivimos aquí nos sintamos orgullosos. El turismo es el instante en que una ciudad y un visitante se encuentran.
Si ese instante es hermoso, la gente, de forma natural, querrá volver. El turismo no debe ser una ola que arrasa, sino un río que fluye en calma. Estas palabras, que se extendieron por mi pecho, le dieron un calor suave al centro de mi corazón. Y en ese momento, la inquietud que sentí aquel día en la Roma volvió a mi mente. No había sido solo una sensación desagradable. Había sido la señal de que mi corazón estaba percibiendo sensiblemente el cambio de la ciudad. Yo creía que si llegaban más turistas, la ciudad brillaría. La verdad es que si la ciudad no brilla por sí misma, el turismo no puede existir. En el instante en que entendí esa verdad invertida, la inquietud en mi pecho encontró por fin su significado. En la parte superior de mi cuaderno, escribí una sola frase: México tiene que cambiar. No era una resolución grandilocuente, sino una conclusión necesaria y evidente por el bien de nuestro futuro. Volví a ver los videos de la Roma. Ahora entendía perfectamente que la opresión que sentí ese día no fue una simple intuición, sino una advertencia. Una ciudad que debería ser brillante, desbordante de turistas, vibrante. Y sin embargo, mi corazón se sentía pesado, hundido. La causa de esa sensación era finalmente clara: la ciudad no estaba soportando el aumento de turistas. La basura aumentaba, el ruido se intensificaba, las reglas se rompían, los residentes estaban agotados y los trabajadores vivían bajo un estrés constante. Yo había sido testigo del momento en que una ciudad comenzaba a gritar de dolor. Y en ese mismo tiempo, Japón estaba experimentando el fenómeno contrario. La partida de un tipo de turista masivo había traído silencio, los destinos habían recuperado su encanto original, los visitantes nacionales y occidentales estaban regresando, el turismo se liberaba de la congestión y la calidad aumentaba. Japón tomó la decisión de proteger el aire y la vida de su ciudad. Y por eso, su turismo fue protegido. En comparación, México, en su afán por atraer turistas, había perdido la perspectiva de proteger la ciudad misma. Como resultado de perseguir la cantidad, el encanto de nuestras ciudades se desvanecía, la frustración de los residentes aumentaba y la distancia con los turistas se hacía cada vez más grande. Ese panorama era dolorosamente claro. Dejé el celular en silencio y respiré profundamente. La razón por la que habíamos llegado a esta diferencia era una sola. Japón entendía que un lugar, antes de ser un destino turístico, es una ciudad. México solo tenía la perspectiva de vender la ciudad como un destino turístico. El turismo no puede existir a costa de sacrificar una ciudad. El turismo no puede ser algo que erosione el encanto de un lugar. El turismo, si no se construye sobre la felicidad de las personas que viven allí, nunca podrá llamarse un éxito. Lentamente, me levanté y miré la noche que se extendía más allá de mi ventana. La Ciudad de México brillaba como siempre, pero esta noche, esa luz me parecía un poco más pesada. Como estudiante de turismo, y como una ciudadana que vive en esta ciudad, lo sentía con una claridad absoluta. México tiene que cambiar. El cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. No tomará forma fácilmente. Pero al igual que el espacio que Japón creó con el tiempo, México también puede tomar la decisión de devolverle un respiro a sus ciudades. Más importante que conseguir que los turistas vengan, es crear una ciudad a la que quieran venir. Más importante que aumentar el bullicio, es mantener hermoso el aire de la ciudad. Más importante que perseguir las cifras, es proteger el orgullo de quienes la habitan. Todo eso es la base que sostendrá el turismo del futuro. Abrí mi cuaderno y, en la última página, escribí una frase: el verdadero turismo no destruye una ciudad, sino que hace que te enamores de ella. Cuando terminé de escribir esas palabras, la inquietud que sentí aquel día en la Roma finalmente se disipó en la calma de mi pecho. Quizás había sido una señal del futuro. Una señal para que México, algún día, pueda llegar a la idea de cultivar un turismo que proteja a la ciudad. Y yo misma, desde el fondo de mi corazón, sentí el deseo de ser parte de un trabajo que contribuya a ese futuro. Si la forma del turismo cambia, el futuro de la ciudad también cambiará. Y si el futuro de la ciudad cambia, la vida de las personas también cambiará. Dejando la pluma,